Buenas a todos, a todas. Nos reunimos en este tercer capítulo, ¿no? Esta tercera parte sobre estas reflexiones de los 50 años del golpe de Estado en Chile y su relación con el derecho medioambiental. Para que no me recuerden, no me conozcan, mi nombre es Jorge Aranda, soy profesor asistente del Centro de Derecho Ambiental. Nos vamos a referir a estos temas y para esta ocasión nos acompaña gentilmente Mariana Contreras, ayudante del centro, con quien vamos a reflexionar sobre este asunto, particularmente sobre los pioneros del derecho ambiental en Chile y durante la época de la dictadura, como de una u otra forma se llevaron a cabo los primeros pasos de esta disciplina, tanto en la práctica como en la teoría. Bueno, buenos días, profesor. Es un gusto compartir esta instancia con usted. Bueno, primero para introducir este tema, es importante saber que en la década de los 70 empieza a existir el germen de lo que hoy conocemos como el derecho ambiental. Empieza a existir la conciencia y acompañada con evidencia científica de que los recursos naturales son finitos y que para proteger y preservar la vida humana en la Tierra también es importante poner atención a lo que conocemos como el medio ambiente. En 1972 se lleva a cabo la primera conferencia que se organizó sobre cuestiones ambientales, que es la conferencia conocida como la Conferencia de Estocolmo. Y esta marcó un punto de inflexión en lo que sería la política internacional referida a temas ambientales. Esta conferencia en particular establece principios para preservar, ese es el énfasis, en la preservación del medio ambiente. Bueno, esta conferencia, o como otras conferencias o declaraciones que podemos mencionar respecto de este germen del derecho ambiental, podemos mencionar el Club de Roma y también el informe de los límites del crecimiento Meadows. Bueno, ya para un poco hablar de nuestro país a nivel nacional, en el mismo periodo en el que se empieza a dar estas conversaciones, este germen, tenemos en 1973 un golpe de Estado que da paso a una dictadura que conocemos y que en materia ambiental va a contrapelo con todas estas primeras conversaciones que se están teniendo a nivel internacional. Y bueno, la dictadura, a través de lo que conocemos también como el ladrillo, que es la base de la política económica de la dictadura, que fue elaborada por los Chicago Boys incluso antes del golpe de Estado, y que posteriormente nosotros como público general pudimos conocerlo, conocer el ladrillo en la década de los 90. Ayudó e instaló una política de liberalización de los recursos naturales que nos marca hasta hoy día en nuestro país y que por lo tanto permitió que entre el sector privado a competir en condiciones de competencia al mercado, por ejemplo, del agua. Con el objetivo de invertir, explotar y exportar todos los recursos naturales y el patrimonio ambiental de nuestro país. Entonces, en este contexto, profe, quería preguntarle cómo en nuestro país, en donde se empieza a liberalizar todo, surge el derecho ambiental y cómo esto influencia también lo que tenemos hoy en día en términos de legislación y cómo lo entendemos. Claro, es complejo, la pregunta es compleja porque significa un poco retrotraernos a una época muy diferente a la que tenemos hoy, un contexto dictatorial, ¿no? Como se sabe, con un golpe de Estado interpósito, como esta auctoritas interpositio, ¿no? Como comenzar todo de nuevo y básicamente comenzando un elenco de instituciones desde el punto de vista de los llamados recursos naturales o elementos del medio ambiente, nueva para la época, ¿no? De un fuerte dirigismo estatal donde el Estado tenía un rol ciertamente impulsor, al menos en sistemas de economía mixta, quizá, lo que se venía trabajando anteriormente desde esa perspectiva, ¿no? Cambiar de ese modelo desarrollista a un modelo monetarista o neoliberal, como se llama. Y eso, claro, efectivamente está en el plan económico de
De Castro y sus colegas, ¿no? que trabajaron y estudiaron en la Universidad de Chicago, y llamados Chicago Boys, ¿no? Ahí viene esa agenda liberalizadora. Entonces teníamos en lo político un asunto muy dictatorial, autocrático, si se quiere, de una forma más matizada, pero con un control social por la fuerza, que implanta esta agenda, se opone al desarrollismo, y el cuidado del medio ambiente aparece como fuera, ¿no? Entonces, ya sea por tres vías que yo podría identificar, que por una parte el activismo, por el desarrollo académico, por otra, en esa época, y también, bien digo, desde una litigación estratégica desde el punto de vista ambiental, desarrollada a propósito del artículo 19, número 8 de la Constitución, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De esas tres vías comienza, si bien a contrapelo de lo que ocurre en el ambiente internacional, ¿no? De estas discusiones que devienen o decorren, si se quiere, desde Estocolmo y del Club de Roma, ocurre eso, ¿no? Entonces, por esas tres vías, ¿no? Sí, en ese sentido, con lo que comenta, también me surge la duda de, bueno, usted dice que Chile va quedando un poco atrás en relación a lo que se está conversando a nivel internacional. Quizás puede comentar en términos materiales en qué se traduce eso, o cómo se puede ver para alguien que está conociendo este tema, que es poco es que ahí se da la paradoja, y lo podría también domiciliar en ciertos pioneros o ciertos agentes que algunos del mundo académico, del mundo activista, como decía, desde la litigación van conformando esto, porque se genera esa paradoja, ¿no? Chile se ve como una suerte de laboratorio del neoliberalismo o del monetarismo, como se prefiera llamar. Es avanzado respecto de otros países o de otra agenda de otros dictadores de la región. O sea, nosotros acá a esa agenda neoliberal que se le llama, o monetarista, se adelantó a otros países, ¿no? Fuimos los primeros. Entonces, cuando en Brasil, por ejemplo, preguntan, no, ¿cómo funciona esto, ¿no? En Chile? ¿Cómo se puede monetarizar el agua, por ejemplo? O sea, ustedes lo hicieron primero. ¿Funciona o no funciona? Veamos, tomemos, que tomamos, que dejamos como ejercicio comparado. Entonces se desliga eso como del resto, hay una suerte de contrapié. Y en ese contexto, ¿no? de control social por la fuerza, bien fuerte, valga la redundancia, encontramos los aportes de al menos tres pioneros del derecho ambiental que me gustaría relevar. El primero, y sin duda, es don Godofredo Stützing, cuando funda la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna, que es CODEF. Desde el activismo y también con una cierta beta académica, él comienza a anticipar algunos temas que hasta el día de hoy son muy discutidos. Él ya plantea, por ejemplo, en su ensayo sobre derechos de la naturaleza, una suerte de visión alternativa al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o al derecho del entorno que se llamaba en esa época. Sí, entonces conecta esa parte activista con esa suerte de reverencia a la vida en las lecturas que a él lo influencian mucho, ¿no? Desde el cuidado de los animales, lecturas que podríamos llamar confesionales de San Francisco de Asís, pero también con un componente, podríamos decir, de racionalidad, de ética occidental en Albert Schweitzer. Él conjuga todo eso y le da un trasfondo jurídico impresionante. Ahora quiero llevarlo a un tema que también comentó el activismo. Si nos puede, en su opinión, decir cuáles serían estos pioneros del derecho ambiental en nuestro país en este contexto, y que por supuesto también los estudiamos hoy en día y aplicamos lo que ellos pudieron elaborar tanto académicamente como en la práctica. Sin duda, o sea, encontramos, en mi opinión, de quienes han fallecido, primero Godofredo Stützing, también hay otras dos personas relevantes, ¿no? O dos profesores relevantes, ¿no? o pioneros relevantes que han fallecido, que es bueno recordar a propósito, y que tuvieron una actuación destacada en este periodo un poco oscuro de la historia, ¿no? El primero, que sería importante desde el punto de vista académico, yo hablo como académico, ¿no? Don Rafael Valenzuela. Él fue el primero en impartir cátedras sobre derecho del entorno, se llamaba en la época, no se llamaba ni ambiental ni del medio ambiente, derecho del entorno, en la Universidad Católica Valparaíso, y su obra y su colección después, que está en Derecho Ambiental Pasado y Presente, como coletánea de su trabajo, es una muestra de lo que se hacía en esa época, pese a que existía este contexto, ¿no? Opuesto al cuidado del medio ambiente, de liberalización de recursos naturales, en los cuales, por ejemplo, existió sustitución de bosque nativo. Fue complejo, ¿no?
Bueno, el mismo Godofredo Stutting también fue muy importante, por ejemplo, en la declaración de los primeros monumentos naturales, ¿no? En esa época, ¿no? En esa dictadura. Él tuvo influencia, ¿no? Desde CODEF. Y también es importante destacar a quien falleció este año, ¿no? A don Fernando Duñac, que si bien tuvo una parte académica, el grueso de su trabajo fue, podríamos decir, de una u otra forma, el fundador de la litigación ambiental estratégica. Desde el caso Chungará del año 85, en el cual él, por la vía de la acción de protección, ¿no? Utilizándola ciertamente como podríamos llamar, algo que ya anticipó Piedro Perrin en la época, ¿no? Utilizar esta acción de tutela de derechos fundamentales como un contencioso administrativo de alguna forma, un procedimiento contencioso administrativo, logra proteger el lago, ¿no? Custodiando el derecho a vivir a un medio ambiente libre de contaminación. Y desde ahí en adelante se crea una seguidilla de otros fallos que van generando precedentes. Y a diferencia de otros países, el derecho ambiental se construye desde esa litigación estratégica, desde la litigación del 19, número 8, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, paradójicamente de la constitución de la dictadura, ¿no? Y esas paradojas se van creando. Entonces yo creo que estos tres personajes que se conocían entre sí, o tenían algún tipo de relación, con diferentes perfiles, incluso en el caso de don Fernando Duñac, incluso algunos guiños conservaduristas él tuvo, lograron desmarcarse de esa guerra fría y de ese contexto dictatorial y logran perfilar un proto-derecho ambiental. Sí. Es muy interesante lo que cuenta, profe. Para mí, que todavía soy estudiante y que estoy recién comenzando a conocer el derecho del medio ambiente, sin duda que me deja mucha curiosidad por conocer lo que han escrito y lo que han elaborado, y creo que también en el contexto en el que nos encontramos hoy día de la reflexión de los 50 años del golpe que se cumplen, es importante también que nos demos cuenta, incluso en derecho ambiental, que hay que mirar hacia atrás para también poder conocer y entender el sistema y el sistema de protección o de cuidado que tenemos del medio ambiente en este momento, y también es importante para efectos de identificar cuáles son, bueno, que los problemas que tenemos ahora también tienen razones de ser, quizás también ahí entra, bueno, el neoliberalismo, las ideologías, la Guerra Fría también, que sin duda es importante, y también respecto de estas tres personas que usted mencionaba, son personas que todavía están vigentes hoy en día, que se siguen estudiando y que dejan un legado para el derecho del medio ambiente, como por ejemplo el concepto del derecho de la naturaleza, que ahora está, que es muy utilizado, el tema de la litigación ambiental estratégica, y por supuesto las cátedras de derecho ambiental que acá en el centro se imparten y que nosotros como estudiantes tenemos el privilegio de poder asistir. Así que, no sé, le doy la palabra para quizás que haga unas palabras de cierre o de reflexión, pero creo que nos deja con muchos insumos para poder después investigar por nosotros mismos. No, nada, solo aseverar que yo creo que tú sabes más derecho ambiental del que crees, porque tienes toda la razón. O sea, en esa época que puede recordarse con cierta oscuridad, ¿no? Con todo lo que significó a violaciones de derechos humanos, esta agenda exitosa, ¿no? Depende de cómo se vea, que se impuso por la fuerza. Esas tres ideas perviven hasta el día de hoy y sobreviven y se mantienen. O sea, pensar en jurisprudencia extranjera, don Godofredo Stutting logró anticiparse. Si bien él siempre tenía esta racionalidad occidental de venida de autores como, no sé, él cita a Edgar Morin en ese texto, a Albert Schweitzer, finalmente fue por razones de consideraciones de pueblos originarios, por ejemplo, desde la interpretación del consentimiento en el convenio 169, por ejemplo, ¿no? No fue el camino que él pensó, pero llegó al mismo resultado. Desde el caso de la litigación ambiental estratégica, ya John Bonain en Estados Unidos documentó esto, por ejemplo, el caso de Chile, documentó el fallo Chungará. Y cuando se piensa en litigación ambiental estratégica en América Latina, no pensar en esos pioneros, o en particular el trabajo de don Fernando Duñac, es impensable. O sea, sigue existiendo la litigación ambiental estratégica, no necesariamente desde la acción de protección, pero es algo que se instaló y llegó para quedarse. Y si hay estudios, seguimiento o comentarios de jurisprudencia al respecto, ahí está un puntapié inicial, si se quiere.
Y desde el punto de vista de don Rafael Valenzuela, claro, es insoslayable, o sea, la creación del derecho ambiental como disciplina curricular dentro de los claustros académicos, su aporte es invaluable y de una u otra forma quienes ya no nos acompañan físicamente y en un contexto político bastante complejo, por decirlo bien suavemente, ¿no? Sus aportes nos siguen acompañando. Así que esas tres cosas que yo ciertamente estoy repitiendo, usted ya las sabe, así que creo que hay futuras generaciones y mucho futuro para el derecho ambiental en Chile. Habida cuenta esto, podemos finalizar estas reflexiones sobre el golpe de Estado, los 50 años del golpe de Estado en Chile y su relación con el derecho medioambiental, agradeciendo que nos hayan visto hasta ahora y desear un buen devenir a este país, al medio ambiente de este país y a las futuras generaciones que lo puedan cuidar.